Guardando el equilibrio. Guardando el equilibrio. Así hemos titulado esta parte que queremos hablar en esta noche. Ustedes y yo habremos visto esas personas que a veces caminan sobre una cuerda y le llaman cuerda floja, porque le dicen floja porque no está totalmente tensionada, tiene un poquito de como de tolerancia, digamos, por eso le dicen cuerda floja. Y estas personas caminan allí con una vara y hacen el equilibrio, pero algunos los he visto caminar sin varas, solamente abren sus brazos y caminan. A muchas cosas se necesita el equilibrio. Hay personas que andan en vehículos de dos ruedas, algunos son bicicletas, otros son motocicletas. He visto algunas que no sé cómo le llaman, pero es de una sola rueda. Y también allí va una persona, por allí he visto a alguien haciendo una presentación, mostrando lo que sabe. Otros se paran en las esquinas a tirar cosas y a recibirlas, y le llamamos hacer malabares. Se les llama malabaristas. Es peligroso hacer estos oficios del equilibrio si no se ha aprendido a guardar ese equilibrio. Porque una persona muy famosa cruzó entre los edificios que en Nueva York le llamaron las Torres Gemelas. Cuando estaban recién puestas, había un caballero, yo leí su historia, no recuerdo el nombre, era un francés que le gustaba hacer esto, y él a las escondidas, porque era prohibido hacerlo, a las escondidas con un equipo de personas lograron tirar esa cuerda de noche, etcétera. Y bueno, por la mañana ese fue todo un espectáculo. Eso quedaba en Manhattan, en Nueva York, esas torres que desaparecieron. Allí entre las dos torres, este hombre a 400, creo que eran 405 o 455, no estoy bien seguro de la altura, pero metros de altura, sin ninguna red de protección, solamente guardando el equilibrio, pero es peligroso. Y atravesó, pero cuando llegó allá lo estaba esperando la policía. Entonces los policías estaban acá esperándolo, diciéndole: acabe de llegar, ya llegó, por favor. Y él dice que él lo pensó, dijo: ya está ahí. Dijo: nunca me habría sentido satisfecho si no hubiera hecho lo que hice. Se volteó y comenzó a ir de regreso. Ay, Padre Celestial, siempre fue arrestado por la policía, pero hizo algo extraordinario, se volvió famosísimo. Bueno, él había hecho ya eso en otras partes, pero estoy diciendo esto porque la palabra de Dios aquí nos habla de unas cosas que a veces uno no entiende. Y cuando uno no entiende, le toca guardar el equilibrio. No sé si me estoy explicando. Mire lo que dice aquí, lo primero que leímos: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, dice. En el día del bien, gózate de ese bien. En el día de la adversidad, considera. No dice: en el día del bien, gózate, y en el día del mal o en el día de la adversidad, quéjate. No, dice: en el día del bien, gózate del bien, y en el día de la adversidad, considera, o sea, detente a pensar. En otras palabras, Dios nos está invitando a asimilar las diferentes situaciones de la vida. Porque aquí dice: Dios está presente en todas las circunstancias.
Para nosotros aquí es fácil. Le cuento que esto es lo más fácil que hay: predicar u oír una enseñanza, ya sea el que lo dice o el que lo oye. Decimos amén, así es, seguro, pastor, voy para allá. Hasta ahí todo está bien porque estamos sentados aquí. Pero esta predicación se acabará en aproximadamente 1 hora y ya tiene que irse. Y allá afuera lo está, bueno, no afuera, aquí mismo. La vida lo está esperando. Y uno nunca sabe cómo serán los próximos minutos de su vida. Nunca sabe. Por más que usted lo haya planeado y haya organizado para que le vaya bien, usted no sabe si todo será bien. Usted no puede decir cómo van a ser los próximos minutos, ni de la vida suya ni de la mía. Pero Dios nos está diciendo aquí: asimile las cosas. El grave problema con nosotros los seres humanos es que no podemos asimilar las cosas. Asimilamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo rechazamos, como los niños pequeños que cuando están sentados a la mesa, si no tienen unos padres que los enseñen, ellos solo comerán lo que les parece bueno o lo que les parece delicioso, y se criarán desnutridos o malnutridos, porque solo comerán de lo que a ellos les parece que deben comer, y entonces no van a tener todo lo que necesitan en su fuerza. Y nosotros los seres humanos también tenemos ese mal. No hemos aprendido a asimilar sino lo que nos gusta, y lo que no nos gusta no lo asimilamos, nos sentimos incómodos, nos quejamos, lo rechazamos, etcétera, etcétera. Pero aquí dice: no, en el día del bien gócese del bien, y en el día de la adversidad piense. O sea, mire la adversidad, no se queje, piense. Dice considere. ¿Por qué dice piense? Y explica, dice: porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Es Dios el que hizo que le vaya bien hoy, y es Dios el que permite que no le vaya tan bien mañana. Extraño, ¿cierto? Uno dice: no, no puede ser, hermano. Yo me remito a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, yo le creo mejor a Dios que a usted. Dios está presente en todas las circunstancias. Cuando usted le está yendo bien en su trabajo o en la relación de su hogar, con su esposa, con sus hijos, cuando le está yendo bien en la relación con los hermanos, cuando está todo a pedir de boca, Dios está ahí. Y cuando está la tempestad en el mar que se traga la barca, aunque el Señor Jesucristo, ellos pensaban que se iba a morir, también el Señor estaba ahí. Dios siempre está ahí. Aquí dice: Dios hizo lo uno y lo otro, piénselo. Así que en vez de lanzarse contra las adversidades de la vida, a veces uno como cristiano, ¿cómo se lanza un inconverso contra las adversidades de la vida? Con maldiciones, ¿cierto? Comienza a maldecir, a decir unas palabras soeces y a enojarse, etcétera. ¿Cómo nos lanzamos nosotros contra las adversidades de la vida? Vamos a poner un ejemplo. Los discípulos vienen en la barca. El Señor se quedó a la orilla allá orando. Cuando ya ellos están en medio de esa tempestad terrible y luchando mucho tiempo, ya la tempestad se va a tragar la barca, y ellos ven entre relámpago y relámpago que ahí viene un espíritu andando sobre el mar. ¿Qué hicieron ellos? Un fantasma, un fantasma. El Señor, que les dijo: soy yo. No tengan miedo, soy yo. Usted nunca sabe
Las cosas que son adversas en la vida, Dios también las puso allí para su bien. A veces para retarlo, para que usted y yo crezcamos. Porque si uno no tiene adversidades en la vida, no crece. Hay personas que tienen un trabajo, están placenteros con su trabajo y tienen un salario, etcétera, y de repente se queda sin trabajo. La empresa dice: yo no quiero que usted sea más empleado. Usted tiene dos opciones: ponerse lanza en ristre contra esa adversidad, demandar al patrón que no le quiere volver a dar trabajo, etcétera, etcétera, hacer todo lo que quiera, o mirar y decir: Señor, ¿me quieres ahora hacer un empresario por mí mismo? ¿Me quieres enseñar a que yo trabaje de una manera independiente para que yo pueda tener libertad económica y también tener más tiempo para servirte? Son dos opciones. Usted escoja. La palabra de Dios dice: cuando venga la adversidad, piénselo, dice, porque Dios está ahí también. Porque Dios hizo lo uno y Dios hizo lo otro. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Incluso cuando usted no tiene suficiente para la comida en su casa. ¿Alguna vez le ha pasado que usted pasa periodos, no un día, periodos, que eso es una limitación terrible? Si a alguien le ha pasado, no se preocupe. Elías comió arepa y agua 3 años. Desayuno, almuerzo y comida. Y cuando terminó, estaba que caía fuego del cielo cuando él hacía las oraciones. Y uno dice: pero ¿por qué dice eso, pastor? Porque el Señor lo dice. Dice: cuando llegue el bien, gócese del bien. Pero cuando llegue la adversidad, piénselo, dice, piénselo, porque Dios hizo lo uno y también lo otro. ¿O usted cree que a Dios se le olvidó que tiene un hijo que se llama X, una hija que se llama X, y se le olvidó darle suficiente carne y suficiente arroz y suficiente? ¿Se le olvidó? Ay, se le olvidó al Señor que usted existe. ¿Usted cree que eso es posible? No se le olvidó. Él sabe que usted existe. Y dice la palabra que Él alimenta a los pajarillos del campo, de los aires, las aves del cielo. Piénselo. Entonces, cuando usted lo piensa: Señor, ¿por qué estoy pasando ahora por este tiempo en que no hay lo que yo quisiera ver? ¿Qué me quieres enseñar? Y es probable que usted se vuelva una persona de fe como Elías. Sí, comió arepa 3 años, mañana y tarde, pero vivió. Y todas las veces que comía era un milagro. Un milagro que duró 3 años. ¿Le parece poquito? Cuando salió de ahí fue a orar para que cayera fuego del cielo. El hombre sentía que podía orar delante de todo el mundo, porque 3 años estuvo ejercitando su fe, mañana, mediodía y tarde. 3 años. Si no hubiera seguido creyendo que la palabra que habló era palabra de Dios, hasta ahí le había llegado. Entonces era poquito y aparentemente reducida la comida, pero cuando ese hombre sale de ahí, sale dispuesto a orar para que caiga fuego del cielo, sale dispuesto a orar para que vuelva a llover sobre la tierra. O sea, su fe fue fortalecida durante ese tiempo que comía solo arepa y tomaba solo agua. Y eso es lo que a veces nosotros no podemos. Así que aquí decimos: guardando el equilibrio. Mire esto, hay situaciones extrañas pero ciertas. Mire lo que dice aquí, verso 15. Esto he visto en los días de mi vanidad. Hay justo que perece por su justicia, y hay impío que alarga sus días por su maldad.
Hay situaciones extrañas, pero ciertas. Y lo está diciendo Dios en su palabra. Dice, hay justos que mueren por su justicia, y hay impíos que por su maldad se le alargan los días. ¿A qué nos está invitando Dios? Piense, piense. Eso es guardar el equilibrio. Para guardar el equilibrio hay que pensar. No se desanime, porque hay gente que cuando ve estas cosas que parecen que no tienen sentido, se desaniman. Ah, no, pues si así es la vida, entonces yo no vuelvo a la iglesia. ¿Y yo qué necesito hacer? ¿Yo para qué me pongo a orar? ¿Para qué me pongo a ayunar? Si hay justo que se muere por ser justo. Y si hay un impío que le va a ir, que sus días se le alarguen por ser malo, entonces ¿yo qué hago aquí? No hago nada, mejor me voy. Hay gente que es así, que tenemos la mente cerrada y no estamos dispuestos a entender absolutamente nada, porque hay personas que somos totalmente inflexibles. Esto es así, punto. Lo único que funciona en la vida es la fórmula matemática que yo tengo. Por ejemplo, las empanadas, ¿cómo se hacen? Se moja la harina, qué sé yo, se pica el tomate en cuadritos de tal tamaño y se hace así. Primero se pone aquí, se pone allá, y luego aparece otra señora o otro caballero que va a hacer empanadas. ¿Y cómo se hacen empanadas? No, primero yo pico el tomate, no en cuadritos, y no me gusta así más grande y que no queden todos del mismo tamaño. Así no pueden quedar bien las empanadas. Para que queden ricas tiene que hacerlas como yo las hago. ¿Quién le dijo eso? No es cierto. Pero hay personas que somos inflexibles con nuestros puntos de vista y a la final salimos perjudicados, porque usted no tiene la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Yo tampoco tengo la verdad absoluta. Entonces hay personas que cuando ven esto dicen, ¿cómo que hay un justo que se muere por su justicia? Y hay uno que anda mal, que por eso se le alargan los días. Ah, no, entonces ¿yo qué hago aquí? Hasta luego, pastor, nos vemos. Pero aquí lo que la palabra de Dios dice es, guarde el equilibrio, piense. Piense. ¿Por qué? Porque esto no está escrito solamente para decirlo, está escrito para su bien, para mi bien. ¿Y qué es lo que dice? Mire la explicación, oiga esto. Cuando dice eso y dice es que hay un justo que se muere por su justicia y hay uno que alarga sus días por su maldad, dice aquí, mire que yo lo he visto, dice, no sea demasiado justo ni sea sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Si uno lo lee sin analizarlo, dice, ¿cómo? Eso es palabra de Dios. Sí, Señor, es palabra de Dios. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Y luego le hace una preguntita, ¿por qué habrás de destruirte? Mire, no sea demasiado justo, no sea sabio con exceso, lo destruirá. Lo dice Dios. ¿A qué realmente se está refiriendo? Seamos justos para agradar a Dios y seamos sabios para agradar a Dios. Pero no tratemos de imponer mi justicia y mi sabiduría a los demás. A eso es que se refiere. O sea, no pase la línea. No está diciendo que no sea justo, le está diciendo no sea demasiado justo. No le está diciendo que no sea sabio, le está diciendo no sea sabio con exceso. O sea, no pase los límites que le corresponden a usted. Sea justo en su vida, para que agrade a Dios, para que le vaya bien. Sea sabio para que agrade a Dios, pero no trate de imponer su justicia
a los demás, porque lo va a destruir. Dicho en otras palabras, mire lo que dice el Señor en el Evangelio: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es que usted y yo tenemos una vida particular, la mía. Yo tengo que responder por mi vida. Y le dice: oiga, ¿por qué le mira la paja en el ojo al hermano si usted tiene una viga? ¿Qué es lo que le está invitando? A que nunca pueda mirar para allá. No, dice: mire, a usted y a mí, porque nos está hablando a todos. La sola vida privada mía para ya yo agradar a Dios, ya es toda una tarea. Si uno se pone a ocuparse en la tarea del otro sin haber cumplido la de uno le queda sin hacer. Básicamente a eso es que se está refiriendo. No es que Dios dice que no podemos mirar y darnos cuenta que anda mal. Sí, pero lo que Dios le está diciendo es: con la tarea que le toca a cada cual, en el caso mío a mí, en el caso suyo a usted, de ser justo para poder agradar a Dios, con eso tengo bastante. Ojalá yo pudiera, y estoy hablando en mí, pudiera realmente llegar a agradar a Dios en todo lo que quiero. Es que es una tarea. Es que predicar es fácil, vivir es otra historia. Entonces yo me pongo a tratar de corregir allá a los demás, y esta vida mía, ¿cuántas cosas tendré todavía por corregir en mí? No estoy hablando de las cosas graves, estoy hablando de la vida. Pero es que hay cosas que no me parecen graves, que sí son graves. Si usted quiere que le lea una, ¿se la leo? Para que usted vea cómo el Señor lo coge a uno y le da. Mire, voy a leerle el verso 21, aunque no está en el bosquejo, no es solamente porque yo sé que está allí. Voy a leerle en el capítulo 7, en el verso 21 y 22, y no es parte del bosquejo. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, dice. ¿Se da cuenta? ¿Cómo el Señor lo agarra a uno? Vea. ¿Qué es lo que le dice? Oiga, mire. Ay, Padre Celestial, el Señor es tan sabio, ¿cierto? Le está hablando a usted y me está hablando a mí. Le dice: oiga, no le ponga cuidado a todas las cosas que se hablan. Cuando dice aquí: no apliques tu corazón a todo lo que se habla, es eso. No le ponga cuidado a todo lo que se habla, dice, para que no oiga a su siervo, o sea, para que no le ponga atención a su siervo, al que está por debajo de usted, cuando habla mal de usted. Imagínese, si el que está por debajo de usted habla mal de usted, imagínese el que está por encima. Dice: porque tu corazón sabe. Tu corazón sabe, está hablando Dios. Tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. No una. No dice: tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. Dice: tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿O no? Míreme a los ojitos, que estamos hoy en ese tipo de enseñanza, así como que hay que mirarse a los ojitos. Míreme a los ojitos. Míreme así, míreme a los ojitos. ¿Sí dice Dios la verdad o no? Pregunta: ¿sí hemos hablado nosotros mal de otros? ¿Y sí se nos van las luces en ese sentido muchas veces? Hermano, incalculables veces. Por eso es que hay que guardar el equilibrio. Porque a veces uno, cuando quiere poner, ay, yo voy a arreglar y todo, uno no cae en cuenta de las tantas cosas que uno tiene que arreglar. El Señor viene y lo arregla y se lo dice de una vez. Le dice: mire,
No le ponga cuidado a los demás cuando hablan mal de usted, porque usted ya sabe. Usted se conoce, usted sabe, y si no, yo se lo recuerdo, dice Dios. Que usted también ha hablado mal de otros, pero no dice una vez, le dice muchas veces usted ha hablado mal de otros, muchas veces. Lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Cuántos me están oyendo? Voy a poner una ilustración cuando aquí dice que no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Le voy a poner un ejemplo bíblico. En el libro de Segunda de Samuel está una historia triste. Es la historia del tiempo que hubo una rebelión, una conspiración, un golpe de estado contra David. El golpe de estado lo dio su hijo, el tercero, porque Absalón era el tercero en el orden de nacimiento de los hijos varones de David. Y con él estuvo un hombre llamado Ahitofel. Es uno de los personajes sobresalientes en esa historia. Ahitofel Gilonita. Ahitofel Gilonita era el principal consejero de David. Se supone que para esta época David tenía aproximadamente entre 25 para 30 años de ser rey. Y si él comenzó a ser rey a los 30, David estaba cerca de los 60 cuando le pasó eso. A mí me gustan las cuentas, porque las cuentas lo ilustran a uno mucho. No es lo mismo decir eso le pasó a David que saber más o menos cuándo le pasó. ¿Y por qué lo sabemos? Sencillo, por las cuentas. Este era el tercer hijo, lo tuvo en Hebrón. Cuando David comenzó su reinado, comenzó en Hebrón, cuando tenía 30 años. Es el tercer hijo. Entonces, podría tener entre 25 para 30 años de estar siendo rey. Quiere decir que en este momento David estaba cerca de los 60 o en los 60 cuando pasa esto. Pero David había tenido un problema aproximadamente como a los 20 años de ser rey. Quiere decir cuando David tenía por ahí 50, tuvo un problema terrible, un pecado que todo el mundo lo recuerda. Él cometió adulterio con una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Betsabé. Cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé porque se puso a mirar desde el terrado de su casa, vio a la mujer que se estaba bañando, le pareció hermosa, la mandó llamar y adulteró con esa mujer. Luego, en su afán de tapar el pecado y de que la historia no se conociera, porque es la tragedia del pecado, ¿cierto? Después que la persona comete el pecado, ahora no quiere que se sepa. Para tapar el pecado resultó, para hacer la historia corta, resultó matando al esposo de esta mujer. ¿Cómo se llamaba el esposo? Urías Eteo. Pasa el tiempo y en este momento, usted ve, David aproximadamente, todo lo que les digo son aproximaciones, aproximadamente tenía 50 años cuando cometió este adulterio con Betsabé. Ahora David está cerca de los 60 o en los 60 cuando se revela su hijo y aparece esta conspiración. Y este hombre llamado Ahitofel Gilonita ayuda a Absalón, siendo el principal consejero de David. Pero cuando uno escudriña la historia, unos hermanos pastores y aquí en las oficinas me hicieron caer en cuenta de algo que yo no había caído en cuenta. Y siempre me preguntaba yo, ¿por qué Ahitofel quería él mismo? Mire cómo lo dice en el capítulo 17 de Segunda de Samuel, mire lo que dice Ahitofel. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, o sea, voy a escoger cuerpo élite,
y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo. Siempre me preguntaba yo, pero ¿por qué Ahitofel aparece aquí diciendo en primera persona: yo escogeré esta noche 12,000 hombres? Yo seguiré a David, y sigue hablando en primera persona. Dice: yo escogeré 12,000 hombres, yo me levantaré, yo seguiré a David esta noche, yo caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, yo lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y yo mataré al rey solo. Él siempre se pone en primera persona: yo. Yo decía, pero este hombre terrible. Tiene que haberse una situación. ¿Por qué un hombre como Ahitofel, siendo el principal consejero de David, quiere hacerlo él mismo con sus manos? Él dice: yo lo voy a matar, yo. Y habiendo sido el principal consejero, pero los pastores amigos y unos miembros de la iglesia aquí en la oficina me hicieron caer en cuenta de un detalle importantísimo. Resulta que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, y está en la Biblia. ¿Lo leemos? Leámoslo para que quede claro, ¿cierto? Segunda de Samuel, en el capítulo 11, en el verso 3 dice: y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora mire lo que dice allí mismo en este libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23. El verso 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David, y comienza a describirlos. Y luego en el verso 34, diciéndolos uno por uno, dice: también Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Otro, Eliam, hijo de Ahitofel, gilonita. Allá dice que era hija de Eliam, y aquí dice que Eliam era hijo de Ahitofel, gilonita. O sea, Ahitofel era el abuelo de Betsabé, y nunca le perdonó a David lo que pasó. ¿Están aquí conmigo? Se lo digo de nuevo. Todo esto, claro, ahora sí se aclara porque este hombre le dice a David en primera persona: yo me levantaré esta noche, yo escogeré 12,000, yo lo voy a perseguir, yo voy a espantar a la gente y yo voy a matar al rey solo. No dice: no quiero matar a nadie más, solo a él. Yo voy a matar al rey solo, porque tú no necesitas que se muera sino uno solo. Si es que él era el abuelo de Betsabé. Y usted sabe que debajo del sol nada queda oculto. La gente supo todo lo que pasó, la historia, con razón que se murió Urías, todo, y más el abuelo que era de la familia. Y usted sabe que meterse con un nieto, usted va a encontrar al abuelo. El abuelo puede que tenga 60 o 70 años, ese abuelo se hace matar por el nieto. Los abuelos muy terribles con los nietos. Todo lo que no le dieron a uno de hijo, se lo dan a los nietos. Por eso yo no le aconsejo a nadie que mande a criar sus hijos con el abuelo, ni con la abuela. Porque a uno le daban juguete como hijo, a los nietos les dan dulces y chocolatinas.
Es la verdad. Los abuelos somos así. Bendito sea Dios. Este hombre, siendo el principal consejero de David, también la escritura dice que era un hombre demasiado sabio. Dice ahí en esa parte de la escritura, hablando de cómo era la capacidad que tenía este hombre para aconsejar. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 16, el verso 23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Este hombre era terrible, una capacidad. Pero este hombre quiere matar al rey. ¿Por qué? Porque él es el abuelo de Betsabé y él sabe lo que David había hecho aproximadamente 10 años atrás. Y se lo guardó. Y él ahora quiere con sus manos y con su sabiduría. Oiga lo que dice Eclesiastés y mire lo que está pasando aquí. Él aplica su sabiduría porque Absalón le dice: bueno, deme un consejo, ¿qué hacemos? Y él dijo: mire, para que esto salga bien, ponga usted una tienda sobre el terrado y mande a traer las concubinas de su padre, o sea, todas las esposas que tiene su padre ahí cuidando la casa, y conviva con ellas a la luz de todo el pueblo. Entonces, cuando la gente vea lo que usted ha hecho, ahí la gente se va a fortalecer, porque va a decir: esto ya no tiene retroceso, este hombre tiene que sacar adelante eso, que era lo que él buscaba, que él se lanzara en la conspiración al punto de no retorno, porque él tenía una cuenta por cobrar y estaba usando su sabiduría. Él le dice: cuando tú hagas eso, se ponga sobre el terrado de la casa una tienda, o sea, una carpa. No es que lo iban a ver allá desnudo a él y a la señora, no, pero iban a ver cuando entraran que él entraba y que iban a entrar las esposas del papá. Dijo: cuando eso suceda, cuando la gente sepa, dice, en ese momento se van a fortalecer las manos de todos los que están contigo. O sea, en otras palabras, el impacto psicológico va a ser terrible. La gente se va a dar cuenta que esta conspiración ya no tiene retroceso, porque ahí sí te habrás hecho verdaderamente aborrecible a tu padre. Y era la verdad. Él trató de usar su sabiduría y su justicia. ¿Y qué dice allá en el libro de Eclesiastés? No seas demasiado justo y no seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. ¿Sí lo dice o no lo dice? Por supuesto, lo que David había hecho era malo. Sí, era malo. Era una cosa aborrecible. Sí, era aborrecible. Pero aquí la palabra dice: no seas demasiado justo y no seas sabio con exceso. O sea, no traspases los límites. No está diciendo que no sea justo, está diciendo no seas demasiado justo, o sea, no traspases los límites. ¿Quieres ser justo? Amén, sea justo. La palabra de Dios dice: el que sea justo, que se justifique; el que sea santo, que se santifique. Pero lo que le está diciendo aquí es: no pase, no se exceda. Le está diciendo con exceso, o sea, no se exceda, no pase los límites. Y luego le hace la pregunta: ¿por qué habrás de destruirte? Cuando uno pasa y cuando uno no guarda el equilibrio en la vida y pasa los límites, uno es justo, pero pasa los límites y quiere comenzar a aplicar la regla de uno en lo que uno cree, aplicársela a todo, ya aquí y allá y allá y allá, va a resultar en problemado.
La Biblia dice te vas a destruir. Tú mismo te vas a destruir. No seas sabio con exceso. Mire, él era el principal consejero con una sabiduría terrible y trató de aplicarle eso a David. Ambas cosas. Le aplicó la sabiduría que él tenía y le aplicó la justicia que él sabía que no se le había cobrado al rey. Él dijo, es que David, por más que yo lo ame, él le hizo esto a mi nietecita. Él le mató el marido a mi nieta y algún día lo tiene que pagar, y ese día es hoy. ¿Se da cuenta? Él estaba siendo justo. Realmente lo que había pasado era muy terrible, sí, pero era demasiado justo. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Estaba pasando los límites. Es mi deber ser justo. Sed justo como vuestro Padre Celestial es justo. Pero es mi deber ser justo para agradar a Dios. Yo no puedo excederme y salir yo a hacer la justicia y aplicar yo la justicia, que es a lo que Dios viene. No es a que yo no sea justo, no es a que no ame la justicia, sino yo no puedo pasar la línea para yo aplicar la justicia. Cuando aquí en la tierra alguien que entiende que algo está mal aplica la justicia por su propia cuenta, es un delito, ¿verdad? ¿Cómo se le llama aplicar la justicia por mano propia? Se usa un tema como venganza, dice, y está tipificado como un delito. Cuando alguien quiere hacer la justicia, así no sea matar, pero una justicia por mano propia sin esperar a las leyes, ¿cómo se le dice a esa en las formas? Está actuando por vías de hecho, o sea, está tomando justicia por mano propia. ¿Qué dice la ley? ¿Usted tiene un problema? Sí. ¿Le dice que es malo? No. ¿Que usted reconoce que hizo algo malo? No le dice que es malo. ¿Qué le está diciendo? Deje que las leyes se encarguen de resolver el problema. Eso es lo que le dice la ley. Deje que la ley se encargue. ¿Qué le dice Dios? No sea demasiado justo, o sea, no traspase los linderos. Y le explica, le dice, ¿por qué habrás de destruirte? Y eso fue lo que le pasó a Aitofel. Él lo hizo. Él salió, él ayudó en la conspiración, él usó la sabiduría, y ahí dice, no te excedas, no seas sabio con exceso. Usó la sabiduría, él sabía cómo era, y le dijo luego a Absalón, le dijo, yo voy esta misma noche, esa es la oportunidad, yo lo hago, y donde le hagan caso, él tenía la razón. Esa noche le hubiera matado a David, porque él tenía la razón, tenía una sabiduría excepcional. Dios le había dado ese don. Pero la Biblia dice, no seas sabio con exceso, no seas demasiado justo, no traspases los linderos, te vas a destruir. ¿Qué le pasó? Dice la escritura, entonces Dios, oiga, Dios, capítulo 17, verso 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová, o sea, Dios había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Qué cosa, ¿no? Dios no quiso que el consejo de Aitofel triunfara, aunque era el correcto. Cuando Aitofel se da cuenta que su consejo no ha sido seguido, mire lo que dice la palabra de Dios.
Verso 23 de ese capítulo 17. Pero viendo a Ahitofel que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Usted, hoy qué tipo tan orgulloso. No era por orgullo. Él no se ahorcó por orgullo. ¿Usted se ahorcaría por orgullo? Usted se mataría. Ay, no, que la hermana se puso la misma ropa que yo me puse, se va a ir a ahorcar por eso. No, a usted le da fastidio y todo porque es envidiosa y no le gusta que otra se ponga la ropa que usted se puso, tal, pero usted no se va a ahorcar por eso. Entonces, ¿por qué se ahorcó el hombre? Se ahorcó porque él sabía que si no hacían como él había dicho, iba a fallar la conspiración, y cuando fallara, de todas maneras se lo iban a matar, y él no quería verle la cara a David. Ya él sabía, él también conocía a David, no quería verle la cara y no quería enfrentarse al juicio y quedar delante de todo el mundo como el que insinuó, instigó cómo se hacía una conspiración y falló y resultó muerto por aquel al que él creyó que iba a derrotar. Entonces mejor fue y se mató él mismo. No quería esperar a que lo mataran. Él supo, ese día, él supo, se acabó esto y van a matar a Absalón y también me van a matar a mí, mejor me mato yo. De todas maneras, la palabra de Dios lo dice, no seas demasiado justo, no seas sabio con exceso, porque has de destruirte. ¿Cuántos me han entendido la idea? No estamos diciendo que Dios dice que no sea justo, se lo repito. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios dice: no traspase la línea. Cuando usted es justo, no traspase la línea que no le corresponde. Cuando es sabio, no se exceda en su sabiduría, porque lo va a destruir. ¿Cuánto me están entendiendo? Y luego mire lo que dice aquí en Eclesiastés otra vez, porque estamos ahí y queremos terminar mirando esto. Dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Oiga eso, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Estamos hablando, el tema es guardando el equilibrio, ¿cierto? Cuando las personas hacen las cosas mal y en el momento no ve que ya se le vino encima el mundo, piensa que va a terminar bien, pero no es cierto. Cuando una persona hace mal y ve que enseguida no le cae un juicio, piensa que va a salir airoso, pero no es cierto. Aquí le dice: no se vaya por ese camino, dice, porque vas a morir antes de tu tiempo. O sea, las consecuencias funestas y terribles de la maldad lo van a perseguir y lo van a alcanzar, y se va a morir antes de tiempo, dice. No le puede ir bien. Y para eso voy a usar allí mismo donde estamos mirando, porque hay gente que hace algo equivocado. Sobre todo estoy hablándole a gente de la iglesia, pero eso es para cualquier persona, así esté donde esté, allá en la calle. El amigo, el que comenzó a usar drogas, el que comenzó a hacerle maldad a los padres, el que comenzó a robar como funcionario público, el que comenzó a hacer trampas como empresario privado, cualquiera en donde esté. La persona comienza a hacer y hacer y hacer, y se da cuenta que no le cayó enseguida el juicio, y le parece que va a salir airoso el resto de la vida. La Biblia dice: se va a morir antes de tiempo. Dice la palabra: guarde el equilibrio, se va a morir antes de tiempo. Deténgase.
Mire este caso, en lo mismo que leímos está Absalón, ya lo mencionamos. Estamos hablando del mismo caso, la conspiración. ¿Qué hace Absalón? Lo primero que hace es rebelarse. Eso está en 2 de Samuel, ¿verdad? Y vamos a mirar desde cuando él se rebela. En el capítulo 15 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ay, quien me diera que me pusieran por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo sí les daría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, no lo dejaba que se inclinara, y lo besaba, que era un saludo de los judíos, con beso. No necesariamente en la boca, sino un beso en la mejilla. Era un saludo de mucho cariño y cercanía. Y de esta manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Y él vio que eso funcionaba. Nadie lo mató. Y luego dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey. Él comenzó a hacer eso, y le voy a explicar por qué ahí dice al cabo de 4 años. Porque a los 2 años, él comenzó a rebelarse así. Y dice: y al cabo de 4 años, o sea, llevaba años y no le pasaba nada. Que ahí es donde vienen las equivocaciones. Cuando uno comienza a hacer las cosas malas y le parece: pasó 1 año, no pasa nada. Ah, es que a uno no le pasa nada. Pasaron 2 años, es que a uno no le pasa nada. Uno puede hacer, y entonces dicen como el proverbio de la calle: el que peca y reza, empata. O sea, si hago mal, pero ahí trato de mantener una acción como una cosa, ahí no me va a pasar nada. Equivocación. Luego ya llega el momento en que no solamente está revelado, sino que hace el momento del golpe de estado, la conspiración real. Absalón se lanza contra su padre. El padre huye de Jerusalén. Todo eso está en esos capítulos. Absalón le dice a este hombre: ¿qué hago? Y ahí es cuando él le dice: pon una tienda sobre el terrado de la casa y trae las mujeres de tu padre y duerme con ellas a la luz del sol. O sea, que la gente se dé cuenta que tú estás durmiendo con las mujeres de tu padre. Eran 10 y se acostó con las 10 las que había dejado en la casa. Pues como llevaba años haciendo cosas y no pasaba nada, aquí tampoco iba a pasar nada. Ponen ahí, él hace lo que hace, y entonces mire que lo que iba a pasar pasa. Porque la Biblia dice que el día que salieron a la batalla, porque hubo una guerra, una batalla, una guerra civil, se enfrentaron los que venían con Absalón, se enfrentaron con los que estaban sirviéndole a David. Y dice la Biblia que ese día David le dijo a los capitanes de su ejército: por favor, cuídense de que no me toquen Absalón. Mucho cuidado con el joven Absalón, porque la Biblia dice que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies no tenía defecto físico. Dice que no había en todo Israel nadie tan alabado por su hermosura como Absalón. La razón sencilla: era hijo de David, que era muy buen mozo, con una hija de un rey que se llamaba Talmai, rey de Jesús. Era purito, de sangre azulita, azulita. Así decimos nosotros, ¿cierto? De sangre azul.
Y David apreciaba y amaba a ese hijo, a pesar de que ese hijo era así como usted lo ve. Y él no quería que le fueran a matar a su hijito y le dio órdenes al ejército. Pero en medio de la batalla, vamos a leer cómo termina. En medio de la batalla, en el capítulo 18, verso 9: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. El verso 12: el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, o sea, a los capitanes del ejército, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, yo habría hecho traición contra mi vida, dice este hombre, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y Joab respondió: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo?, dice. ¿Sí lo dice allá o no lo dice? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No hagas mucho mal, dice. ¿Ya probó la maldad? Frene. Es lo que Dios le está diciendo. ¿Ya probó la maldad? Si es cristiano, ya se descarrió, ya salió, ya miró, ya hizo. Si es que adulteró, ya adulteró. Si es que fornicó, ya fornicó. Si es que no sé qué más cosas, ya lo hizo. Si es que le gustó, se fue por allá para los teatros o no sé qué otra cosa hizo. Cualquiera que sea, ya probó la maldad. Le dice Dios: deténgase. Deténgase. No hagas mucho mal. Y luego le hace la pregunta: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No es cierto que el que peca y reza empata. No es cierto que uno se va a salir con las suyas, aunque haya pasado los primeros añitos de la rebelión, y aunque haya pasado esto y aquello, y la persona no se detiene y sigue. Llega el momento en que ya no hay retroceso. Joven, señorita, caballero, no sé en qué Dios le esté hablando, pero Dios nos está hablando a todos. Amigo y amiga que me oye a través de la televisión y de la radio, ya probó la maldad, ya adulteró y se dio cuenta que todavía no lo han matado. Deténgase. Ya lo hizo, deténgase. Vuélvase a Dios. La palabra de Dios dice: ¿por qué se va a morir antes de tiempo, hombre? ¿Por qué? Deténgase. La vida no es así como uno cree, no es una película, es real. Si usted, joven, a través de los medios, de la tecnología, de las redes sociales, de lo que sea, se le fueron las luces y está por allá cometiendo locuras, ya cometió locuras, deténgase. Alto. ¿Por qué quiere morirse antes de tiempo?, dice Dios. ¿Por qué? Deténgase. Estaba en la iglesia y se fue por allá un día y dijo que estaba muy aburrido y se puso por allá, se pegó una borrachera y nadie lo sabe. Deténgase. No sé, le estoy hablando de parte de Dios. Así como le hablé al otro, igual que era el caso de Aitofel, ahora le estoy hablando a usted, representado en Absalón. No haga mucho mal. Ya lo probó, ya probó la maldad. Deténgase. Dice: no haga mucho mal, porque se va a morir antes de tiempo.
Dios dice cosas en su palabra que no tiene que ponerse de a una en una a tomar. Él ha establecido leyes y normas para la vida. Cualquiera que sea la situación, no estoy hablando necesariamente de adulterios o de fornicaciones. Estoy hablando con una señora que de pronto tenga problemas en su hogar. Ya tuvo unas discusiones bien agrias con su esposo. Ya tuvo unas discusiones bien agrias con su esposa. Sí, ya se dijeron cosas feas. Deténgase. No siga. Aquí dice: no haga mucho mal. ¿Para qué quiere quedarse sin hogar? Deténgase. Deténgase. No haga mucho mal. Guarde el equilibrio de su vida. Porque si no lo guarda, la palabra de Dios dice las consecuencias que va a sufrir. Señorita, está estudiando en la universidad. Sí, pastor, allá la embolataron y por allá está dando vueltas raras por allá. Sí, deténgase. Pero nadie sabe, no importa, deténgase. En la escuela o fue allá no sé en dónde, en el bachillerato, en la primaria, el jovencito, le apareció una muchacha, lo invitó por allá. Yo no sé si hasta allá habrá fornicado o no, pero alguna cosa está haciendo mal. Deténgase. ¿Por qué se quiere morir antes de tiempo? Dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere consecuencias que lo va a lamentar el resto de su vida? ¿Para qué? No vale la pena. No, ya tuve un marido, ahora va a tener otro. Y piensa después tener como la samaritana 5 maridos más para que el último tampoco sea su marido. Deténgase. Yo lo estoy diciendo, aunque no conozco la vida particular y personal de ustedes. Usted vive en su casa, yo vivo en la mía. Yo no vivo donde usted vive. Pero si Dios nos da esta palabra, tenemos que hablar esta palabra. Hay alguien, usted es casado y hay alguien que le está como poniendo el corazón así como blandito, que no es su esposa. Deténgase. ¿Para qué le busca problemas a la vida? Guarde el equilibrio. Guarde el equilibrio. Pero pastor, es que en mi casa sí, en su casa, y es que a mí me va muy mal, pastor, en la casa usted no sabe cómo me va. Y ya sabe cómo le va a ir con esto otro. Así le va de mal en su casa. Ahora está buscándose un problema. Bueno, sí, lo va a buscar porque aquí en la casa le va mal. Le hago solo una pregunta. ¿Y ya sabe cómo le va a ir con esto otro? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado, ya le fue mal con eso? Ahora ha pensado cómo le puede ir de aquí para allá con esto otro que se quiere inventar. ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo meditó? Deténgase, dice Dios. No haga mucho mal. Frene ahí. No se deje llevar. Será su propia desgracia. ¿Está usted aquí conmigo? Se nos acabó el tiempo, hombre, tan bueno que estaba esto. Pero yo creo que vale la pena y podemos levantarnos. Y podemos decirle al Señor, heme aquí. ¿Cuánto le gusta la palabra? Entonces póngase de pie y dígale, Señor, heme aquí. Cualquier cosa, Señor, de la que tú me has